tardes, estimados compañeros de Formación Deportiva 2. Espero que este tema en el cual vamos a trabajar hoy es muy, pero muy importante, no solo desde el punto de vista académico, sino de nuestra vida diaria, el conocer sobre los primeros auxilios. Es muy importante tener presente esto. Tu edad será solo un número si cultivas la práctica de la actividad física. Recuerden que es muy importante, cualquiera que sea la actividad física que ustedes tengan. Es necesario de alguna manera que tengamos presente que esta actividad que vamos a tener hoy, ¿verdad? Es la penúltima actividad, si se quiere, en este trimestre. Les voy a hablar sobre la cuarta actividad. La cuarta actividad es una mega bailanta que tenemos el día 27 en el Parque Quirimarí a las 2 de la tarde en la cancha techada del Parque Quirimarí, ¿verdad? En San Cristóbal. Por favor, les agradezco a las personas que de alguna manera están en la zona metropolitana de acá del Táchira puedan asistir. Los que no tienen como trabajo, ¿verdad? Un video de 10 minutos en una bailoterapia que ustedes muy bien puedan escoger. Bien sea fit comba, zumba, salsa, fit salsa, son dance, lo que ustedes quieren, pero el video tiene que ser de 10 minutos. Si el video es menos, de ahí de 10 hacia abajo, vamos eh, restando de alguna manera el 25% que corresponde a esa actividad. Entonces, no se dejen, ¿verdad? Quitar la nota. La nota es de ustedes, la calificación es de ustedes, y de esa forma tenemos que estar presentes allí, ¿ok? Vamos a comenzar nuestra clase de hoy por algo muy importante. Es necesario conocer de los primeros auxilios. ¿Por qué de los primeros auxilios? Porque esto nos puede permitir de alguna manera salvarle la vida a alguien o a nosotros mismos, porque ya vamos a ver con ciertas maniobras que podemos realizar para poder eh, tener estable a una persona o prestarle el auxilio que se desea para que esa persona no se vea en aprietos de salud. En toda casa, en toda actividad laboral, en toda actividad deportiva, debe existir un maletín de primeros auxilios. Y antes de ese maletín tenemos que tener una ficha a las personas que de alguna manera hacen frecuencia dentro de ese sitio, para tener al tanto de que si no tienen alguna anomalía de base, una enfermedad de base, o de repente puede tener también si es alérgico a algo. Muchas veces ha pasado, una persona no dice que de repente es alérgico a los antipiréticos, algún antipirético, y resulta que le da una calentura, le da un antipirético y resulta ser que la persona o el niño, en ese caso, pues tenga problemas secundarios. Entonces, es conveniente. Una persona es hipertensa, una persona es prediabética, hay personas que tienen la no buena costumbre, porque eso no es bueno, que apenas ven a una persona que le da un vaído, no, no, ese es que le hace falta azúcar y le meten un caramelo. No, no es conveniente, porque si esa persona es diabética y usted le da eso, ¿qué puede pasar? Entonces es conveniente, ¿verdad? Cargar un poquito de alcohol y rotárselo, ¿verdad? En la fosa nasal de manera tal que la persona pueda reanimarse, pero no le estén dando azúcares a las personas al desmayarse, ¿ok? No es conveniente. Lo primero que tenemos que tener presente para poder auxiliar a una persona es la frecuencia respiratoria. Una persona presenta una frecuencia respiratoria de 16 a 20 por minuto. Si una persona tiene por debajo de eso, ella tiene que inmediatamente determinamos que tiene alteraciones, bien sea por fiebre, por enfermedades pulmonares crónicas, por ejercicios intensos, por enfermedades metabólicas. ¿Ok? Entonces,
o algún evento. Por ejemplo, una persona viene caminando, le sale un perro, sale corriendo y la persona a la cuadra no tiene aire, o sea, téngalo por seguro que eso es eventos que de alguna manera se pueden presentar. Entonces, tengamos presente. Otra de las cosas que tenemos que tener es la frecuencia cardíaca, es el bombeo de sangre que realiza el corazón en un minuto. ¿Cómo podemos saber si una persona es normal? Bueno, aquí aparece en la lámina hasta 100 latidos cardíacos por minuto. Particularmente nosotros manejamos, los entrenadores manejamos hasta 90, trabajamos por niveles de 0 a 90. ¿Por qué se habla de 0 a 90? Porque hay personas que tienen 38, 40, 45, o sea, sufren de bradicardia por vías del ejercicio y imagínense ustedes, cuando esa persona vaya a tener, por ejemplo, pulsaciones de 140, imagínense cómo ese corazón hizo ese bombeo de manera lenta, que eso es lo que se busca. Entonces, por eso se realiza el ejercicio, para que de alguna manera se pueda mantener ese bombeo de sangre de la manera más lenta posible. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que una persona ya con 100 latidos, particularmente si es una persona joven, hay que preguntarle, tiene padres hipertensos, come demasiada sal. O sea, hay que hacer realmente preguntas porque no es, no es fácil una persona joven tener 100 latidos cardíacos por minuto. Y eso se trabaja siempre en niveles. El primer nivel nosotros lo trabajamos de 0 a 90, el segundo más de 90 a 130, el tercero lo manejamos de más de 130 a 169 pulsaciones por minuto. Luego viene el otro nivel que es de más de 169 a 189 y el de más de 189 a 209. ¿Ok? Entonces, se puede dar el caso que de repente uno esté hablando y el muchacho tenga por la actividad 214 pulsaciones por minuto. Entonces dice, me voy a morir. No, la idea no es esa. La idea es que, hey, párate, no puedes continuar. Vamos a esperar que baje tus pulsaciones y vuelvas a tu normalidad. Es conveniente entender que una persona al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos debe haberse ya recuperado. ¿Qué quiere decir recuperado? Que esa persona tiene que volver al estado en el cual inició. Nunca se realizan los ejercicios con la frecuencia basal, que es la frecuencia cardíaca basal. Es la frecuencia en la cual nosotros nos levantamos, ¿verdad? Sonó el despertador, me estiré, me senté en la cama, me tomé la pulsación. Esa es mi frecuencia basal. Pero si yo me paro corriendo, concha, tengo que ir para clase, tengo que ir para el trabajo, me quedé dormido, tengo por seguro que sus pulsaciones van a estar en alta. Entonces es conveniente siempre hacer ese tipo de arreglos para saber cuál es tu pulsación basal. Eh, Nosotros tenemos que también observar que una persona para realizar ejercicios debe estar, para comenzar, debe estar máximo en 130 pulsaciones por minuto. Por eso es conveniente tomar las pulsaciones. ¿Dónde tomamos las pulsaciones? En la arteria radial con los dedos índice y medio o medio y anular, ¿verdad? Pulsamos un poquito, ahí deben sentirse los latidos. Debajo de la tetilla izquierda, en la temporal, ¿verdad? En la carótida. Convenientemente en la carótida, para niños pequeños no, porque ellos no saben hacer esta toma, sino que ellos hacen esta toma, ¿ok? Y apretan. Al apretar, están trancando el mayor pase de sangre y oxígeno hacia el cerebro y de repente puede haber un desmayo. La otra parte, detrás de la cavidad poplitea, detrás de la rodilla, ahí pueden también tomarse las pulsaciones. Las pulsaciones normalmente se toman en 6 segundos y se multiplica por 10, en 10 se multiplica por 6, en 15 se multiplica por 4, en 30 se multiplica por 2 o en un minuto. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, dependiendo de la actividad que usted esté realizando, si usted considera de que usted está terminando un ejercicio y se quiere tomar las pulsaciones porque el entrenador, porque el profesor de educación física le dijo que tiene que tomarse las pulsaciones, pues usted va rápido y se debe tomarse a máximo en 15 segundos. ¿Por qué? Porque después de 15 segundos muchas personas comienzan su factor de recuperación, o sea,
esa persona está dando una falla, no podemos decir que es confiable, ¿ok? En cambio, en 10 en 6 sí podemos decir que la persona pues todavía no comienza su factor de recuperación, pero hay personas que ya a los 15 ya comienzan a recuperarse como tal. Bien, las alteraciones que puede tener los latidos del corazón, mi frecuencia cardíaca, es por el ejercicio intenso, por enfermedad o por estrés. Aquí tenemos la frecuencia arterial, es la presión que ejerce la sangre al pasar por las arterias. Es conveniente cuando nosotros nos toman la presión arterial, ese de 128 es la normal, ¿ok? Ya cuando la sistólica o la diastólica puede estar en muy baja o en alta, es conveniente que ellas no se unan. Por ejemplo, 80-10 no es conveniente como 10-14 o 10-15 no es conveniente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos las pulsaciones. O las pulsaciones no, ahí sería la presión arterial. La temperatura. Es indudable que nuestro cuerpo siempre debe estar en la parte normal entre 36 a 37 grados centígrados. Con estas olas de calor, y si estamos en un determinado sitio donde estemos percibiendo los rayos del sol, ténganlo por seguro que nuestro cuerpo va a estar con una temperatura superior a esa. ¿Ok? Cuando una persona tiene 38,5, tiene quebranto, pero todavía no tiene una alteración, una vez de 38,5 en adelante, sí, ahí tenemos que tener cuidado. El cuidado mayor es cuando exceden los 40 grados centígrados. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con las meninges o tenemos que tener cuidado en los niños, sobre todo, alteraciones en la válvula mitral. ¿Ok? ¿Por qué razón se sube la temperatura? Por enfermedades infecciosas, por ingestas de alimentos, una persona que de repente a lo mejor tiene un empacho estomacal y eso le produce pues una alteración de su temperatura. El estrés o otras enfermedades metabólicas. ¿Qué debemos hacer cuando se presentan altas temperaturas? Pues buscar pañitos de agua fría, ¿verdad? Y pasarlo para que la persona de alguna manera, en otras cosas recomiendan bañarse. Eso de bañarse puede producir, hay gente que dice, no, mételo en un balde de agua fría o de hielo. No, hey, cuidado con eso, tengan mucho cuidado. Cuando existen eventos es muy importante de alguna manera buscar respuestas. Primeramente debemos tomar a la persona por los hombros y moverlo suavemente y hablar en voz alta al oído. Oye, ¿me escucha? ¿Estás bien? Eh, ¿Cómo te llamas? ¿Ves? Para que la persona de alguna manera reaccione o buscar respuestas, que eso es lo que se busca con ese tipo de manejo. Otra de las cosas que tenemos que tener presente, ¿verdad? Si la persona no responde a eso que tú estás haciendo en ese momento, hay que pedir ayuda y buscar que conseguir un desfibrilador. Buscar o el 171, el 911, los bomberos, bueno, buscar la mil una manera que pueda llegar y establecer un contacto inmediato con la persona que ha tenido el evento. Es importante conocer el ABC. ¿Qué es el ABC? Es la vía aérea, la ventilación y la circulación de la sangre. ¿Por qué se busca con la vía aérea? Primeramente, extendiendo la cabeza y elevando el mentón. ¿Ok? Entonces, siempre hay que buscar que la persona en posición cúbito dorsal, o sea, mal llamada boca arriba, la persona pueda elevar con mi dedo, elevar el mentón. Es importante taparle la fosa nasal y tratar de que él abra la boca y de esa forma tener uno más visión y pendiente de qué pasa con la lengua.
Hoy tienen una foto, ¿verdad? Donde cómo se debe tener a la persona, ¿verdad? Y abrirle la boca. Tenemos también buscar ventilación, recuerde, ¿ok? Buscar ventilación. Entonces, tenemos que tener tres partes importantes. Uno, mirar el movimiento del tórax, escuchar la respiración y que se sienta el aire exhalado. Entonces, ahí muy bien, vean ustedes, la mirada está en el tórax, en la parte auditiva, y aquí está vean que el mentón está levantado y este está sosteniendo la cabeza. ¿Ok? También tenemos que tener presente la circulación. Primeramente, ver si la persona tiene pulsaciones. ¿Dónde lo tenemos ahí? Observe en la arteria radial con los dedos índice y medio, ¿verdad? Hacemos un poquito de presión y observamos si hay pulsaciones. Y si no, vamos a la carótida inmediatamente de esta forma para poder sentir si tiene. Viene otra, yo considero uno de las ayudas importantísimas que tenemos que conocer, que es el RCP. El RCP es la reanimación cardiopulmonar. Vean ustedes cómo se coloca la mano, ¿verdad? Bien sea la izquierda sobre la derecha o la derecha sobre la izquierda, en este caso, y se coloca en el plexo, o sea, en el tórax. ¿Ok? Aquí nos dicen mantener los codos estirados, coloca los hombros directamente encima de las manos, con el peso de la parte superior de tu cuerpo, presiona el pecho hacia abajo unas 2 pulgadas, pero no más de 6 centímetros. Presiona el pecho con firmeza a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto para poder dar esa reanimación cardiopulmonar, ¿ok? Ya que no tenemos el choque que de alguna manera eléctrico puede tener para poder darle reanimación. Existe la otra, que es la respiración boca a boca, es cuando colocamos a una persona de cúbito dorsal, observamos que le tapamos las fosas nasales, el mentón hacia arriba y hacemos insuflaciones, que es soplar para que le entre aire de alguna manera, observar si el tórax se ha levantado. Cubrir firmemente con la boca de la persona afectada, cerrar la nariz apretándolo con los dedos, mantener la barbilla o el mentón levantado y la cabeza inclinada, dar 2 insuflaciones. La insuflación debe tomar alrededor de 1 segundo y hacer que el pecho se levante. Aquí tenemos una forma de hacer reanimación cardiopulmonar a los niños. Observen ustedes, la mano en el plexo, la otra mano se trae, el mentón está levantado, la boca debe estar abierta y ahí hacemos presión acá. Una de las maniobras que de alguna manera hemos visto alguna vez o de repente por no conocer hemos pasado un gran susto. Desde el punto de vista personal o en algunos de nuestros familiares o amigos. Se llama la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich consiste o viene a través de un atragantamiento. La persona se atraganta con algo, ¿verdad? Y sufre una asfixia mecánica y eso le puede producir lamentablemente la muerte. Entonces, ¿qué debemos nosotros de alguna manera tomar por la parte de atrás, ¿verdad? Con los brazos hacia adelante, hacer una especie de candado, hacer buena presión y atraer hacia tu cuerpo a la persona para que la persona pueda expulsar de alguna manera, ¿verdad? Lo que le produjo ese atragantamiento. Vean ustedes, una maniobra de Heimlich en un adulto inconsciente es lo que nosotros hemos hablado como un RCP, ¿ok? Las hemorragias.
Es muy importante, nosotros hemos visto cantidades de raspaduras, cortaduras, y no hemos conseguido la manera porque desconocemos cómo se debe evitar que se produzca una hemorragia porque hay un rompimiento de un vaso. En zonas como la cara es demasiado escandalosa y es conveniente pues seguir las indicaciones que aparecen aquí en la gráfica. Para controlar la hemorragia es necesario siempre, ¿verdad? Hacer presión en la parte donde está saliendo, donde fluye la sangre, ¿verdad? En muchas personas tenemos que hacerles taparlos. ¿Por qué? Porque esta persona que está acá, al ver la sangre, entra en shock, ¿ok? Debemos aplicar un vendaje. ¿De qué manera tenemos que hacerlo? Bueno, primeramente aplicamos presión directa sobre la herida con apósito, quiere decir con una venda, con una esparadrapo, con una gasa, ¿ok? Para poder hasta que deje, de alguna manera, dejar disminuir la salida o el fluido de la sangre. Entonces tenemos que hacer con más razón el aplique del apósito. Y seguidamente, una vez dejada allí el apósito o la esparadrapo, que nosotros queramos usar o hemos usado, hacerle un vendaje compresivo. ¿Qué quiere decir un vendaje compresivo? Que debemos presionar bastante para que esperar que la persona llegue a un hospital o donde el sitio donde los puedan atender de mejor manera los profesionales. Entonces, es importante tener esto presente. Otra de las cosas que también podemos tener, aplicar presión directa en las heridas externas. Vean ustedes una herida cerca de la muñeca con un trozo de tela esterilizada o con la mano y mantener la presión hasta que el sangrado cese. Otra de las cosas es buscar una manera, algún paso arterial que permita hacerle presión, poder cortar ese fluido de sangre hacia la zona. Si el sangrado no se detiene, ¿verdad? Después de 15 minutos de aplicar la presión directa, aplicar presión con fuerza en uno de los siguientes puntos ubicados entre la herida y el corazón, utilizar el torniquete como última medida. Agarrar, poner el vendaje, luego amarrar un palo o algo que permita, ¿verdad? Amarrar y irle dando vuelta y aplicar el torniquete para que el sangrado se y no ponga en peligro la vida de la persona. Aquí pueden observar en estas láminas, ¿verdad? Eh, todo lo concerniente a primeros auxilios. Bien, mis queridos alumnos, lamentablemente el alumno me ha podido dejar trabajar, ¿verdad? Montar lo que de alguna manera se entiende. Vamos a hacer una actividad concerniente que es, voy a buscar acá, poder abrir. Si me da la posibilidad, se los montaré en el trabajo. No es un trabajo mío, es un trabajo de la autoría de un colega que trabaja con esto. Y me parece el tema extremadamente importante que es el doping. ¿Ok? Muchas veces las personas creen que tomando ciertos medicamentos o exagerando la toma de algunos alimentos ergogénicos no puede existir doping. Entonces tengamos cuidado con eso porque existe de alguna manera las personas que son competidores, que tienen rango, puede ser nacional, regional, no saben en qué momento le puedan hacer un doping, ¿verdad? Eso no tiene que pedirse permiso, simplemente llegan a una competencia y de repente está. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda el CrossFit, llega a una competencia de CrossFit, toman una muestra aleatoria de las personas y resulta ser que al hacer el examen, ¿verdad? Les llega a los días una notificación en la cual le dicen que esa persona, lamentablemente, pues
es una persona que está utilizando sustancias prohibidas. Vamos a hablar de los causales del dopaje. Primeramente, presencia. ¿Qué significa eso? De sustancias prohibidas en una muestra tomada al atleta. Puede ser una muestra de sangre, una muestra de orina. Uso o intento de uso de una sustancia o métodos prohibidos. Negación. A realizar un control luego de haber sido notificado, a usted le llega una notificación que usted va a ser tomado en cuenta para una muestra, para recogerle una muestra antidoping, usted se niega, eso es un grave error porque entonces ya usted pasa a ser una persona, ¿verdad?, que está tildada de que se puede estar dopando. Error al registrar la información sobre el paradero del atleta durante los entrenamientos, o sea, dónde entrena, qué pasa, porque ya lo van a ir a revisar. Alteración de cualquiera de los pasos del protocolo de control. Usted no se puede exceder. Si usted tiene que seguir un protocolo para las muestras. Posesión de una sustancia o métodos prohibidos. Eh, Hablaba yo en una clase en estos días de que yo fui atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Y soy asmático alérgico. Muchas veces me tocaba inhalar algar salbutamol, ¿verdad? En la medida de los tiempos, era una combinación de salbutamol y budenosida. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de las crisis, sobre todo en los cambios de clima, pues me daba el asma de alguna manera más frecuente y para poder salir de las crisis tenía que bombearme mucho. Entonces yo digo que si a mí me hubiese tocado en ese momento que me hicieran un doping, pues no me hubiesen dejado competir, me hubiesen suspendido de por vida porque en verdad hice uso demasiado de ese tipo de sustancias. Otra de las cosas es el tráfico de cualquier método o sustancia contemplada en el código. Administración o intento de suministrar alguna sustancia prohibida a un atleta sin su consentimiento. Eso muchas personas de repente, y se han visto casos a nivel del ciclismo, se ha dado el caso también en el béisbol, se ha dado el caso también en el fútbol, que personas han sido sometidas a algunos doping y han dicho que es el entrenador o el allegado que es el que le ha estado dando ese tipo de cosas. Pero eso ya no tiene creencia. El atleta tiene que ser muy cuidadoso hoy en día de lo que el medicamento que de alguna manera le pueden estar suministrando. Es muy importante no automedicarse. El acto mediante el cual un atleta o deportista ingiere o se aplica algún medicamento sin la valoración médica respectiva. En la mayoría de los casos por influencias de terceros, entrenadores, kinesiólogos, masajistas, otros atletas o familiares. Peligros de la automedicación. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Tomarlos cuando su cuerpo no los necesita puede causar un grave daño a tu organismo y destruir tu carrera deportiva. Igualmente, las campañas que fabrican los suplementos nutricionales no están apropiadamente reguladas ni supervisadas. Es decir, un suplemento no siempre es complemento natural. Podría contener sustancias prohibidas. Es conveniente a aquellas personas que de repente están entrando o ya están metidos dentro del mundo de la actividad física, entender de que tomar exceso creatina o tomar batidos de proteína o cualquier sustancia ergogénica en demasía puede de alguna manera, ¿verdad?, dar positivo a la hora de realizar un doping. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza esteroides? Es muy importante, los músculos se tornan grandes, pero te puedes volver dependiente de ellos y además causarte lo siguiente: acné, calvicie, riesgo cardiovascular, riesgo hepático, alteración del sueño, tendencias depresivas. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza EPO? La eritroproyectina ayuda en la forma que tu cuerpo utilice el oxígeno, pero te puede causar la muerte porque la sangre se torna más densa y pegajosa. ¿Ok?
te hace subir los niveles de hemoglobina y ahí es donde la sangre se pone más pesada. Te hace sentir más débil, aumenta tu presión sanguínea, te produce taquicardia y también calambre. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza estimulantes? Los estimulantes son utilizados para incrementar la ventaja competitiva, pero solo durante la competencia, produciendo los siguientes efectos secundarios: insomnio, temblores involuntarios, descoordinación motora, ansiedad y agresividad y síndrome vertiginoso. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza enmascarantes? Así se definen a los diuréticos. Hay personas que buscan tomar diuréticos, ¿verdad? Láser, por ejemplo, y entonces creen que eso los va a tapar y eso resulta que de alguna manera son descubiertos. Eso puede producir desmayos, mareos, deshidratación, calambres, hipotensión, pérdida de la orientación y desórdenes cardíacos. ¿Ok? Quienes de alguna manera se pudiese, existen unas siglas que se llaman AUT, que son autorizaciones del uso terapéutico. Por ejemplo, usted se cayó en una carrera, lo atendieron y rápidamente pues le inyectaron algo y eso tiene después una justificación. De repente a usted a lo mejor tiene que competir, le dio un ataque de tos, el doctor buscó, el médico buscó, le recetó, y sabía que esa sustancia está prohibida, que a la hora que le haga un doping va a salir, él hace una justificación. Y eso se conoce como autorizaciones del AUD. ¿Ok? Es un formulario específico acompañado de un informe pormenorizado del médico especialista que hace referencia de un medicamento usado para preservar la salud de un atleta convaleciente. ¿Por qué utilizarla? La UD te asegura que se te permite ingerir el tratamiento por una razón médica válida, aun si este tratamiento requiere una sustancia o método prohibido. Bien, es importante conocer quiénes de alguna manera rigen lo que es la situación del dopaje. Eso se llama AMA. AMA es la Organización Mundial Antidopaje, ¿ok? Independientemente creada en 1999 para promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje en todas las manifestaciones del deporte organizado. Bien, una vez visto esto, que se lo he tenido que leer, voy a buscar la manera de cómo pasar esas láminas si Cortoelec me da permiso, ¿verdad? Para que les sirva a ustedes y las tengan. Recuerden que no es la autoría de mi persona, no es una recopilación de mi persona, es un material de trabajo de un colega que está trabajando, tiene muchos años trabajando con la parte de antidopaje en Venezuela, unido con el Ministerio Popular para el Deporte. Entonces, entiéndase que por qué razón les hablé sobre esto. Bien, ahora tenemos las asignaciones. ¿Qué tenemos como asignaciones? Bueno, primeramente vamos a realizar un video donde se utilice la maniobra de Henlich en un adulto. Ustedes ahí toman una persona, ya vieron cómo se realiza y allí lo aprecian. Luego realizar un video donde se aprecie el RCP, ¿ok? Realizar una infografía cuyo tema sea las hemorragias. Usted hace su infografía brevemente, ahí lo tiene que de alguna manera expresar y vamos a tener. Nombre 5 casos en el deporte de doping. Creo que desde el año 99 para acá han salido multiplicidad de deportistas, ¿verdad? Que han salido positivos en el doping. Han sido suspendidos, unos de por vida, otros de alguna manera no han podido tener un reconocimiento a nivel mundial por sus organizaciones por haber utilizado el doping. Y una pregunta que debe responder brevemente. ¿Un deportista asmático farmacodependiente puede competir a nivel internacional y pasar por alto el doping? Entonces, yo creo que si ustedes analizan lo que yo hablé de alguna manera con respecto a esto, ustedes pueden responder.
Así que esto tiene un valor del 25%. Repito la actividad gracias. Repito la actividad del cuarto módulo. En el cuarto módulo lo voy a hacer insistencia una vez que esté en la clase montada, que el día 27 a las 2 de la tarde en Quirimarí, en el Parque Quirimarí de San Cristóbal, en la cancha techada, se va a realizar una mega clase de baile en la cual, a las 2 de la tarde, en la cual es de carácter obligatorio. Si usted que me está oyendo no está dentro del ámbito territorial, a usted le toca ir a un gimnasio o a ir a una clase de bailoterapia donde usted pueda realizar un video de 10 minutos realizando toda esa clase. ¿Ok? Para poder optar por el 25% del cuarto módulo y así poder tener una calificación mayor con respecto a lo que hemos estado hablando durante este trimestre. Es importante que si se quieren comunicar conmigo, como lo dije anteriormente, comuníquense por 0412-310-5512. No, muchas veces no tengo el tiempo, no tengo el fluido eléctrico para poder revisar lo que ustedes me envían o preguntas a través de los correos. Comuníquese conmigo por vía telefónica y ténganlo por seguro que yo le voy a responder. Así que espero que haya sido de su agrado, de muy buen provecho esta clase. Recuerden la importancia que tienen los primeros auxilios, ¿verdad? En todo ámbito, bien sea laboral, familiar o deportivo, para poder de alguna manera estar en consenso, cómo poder ayudar y poder de alguna manera salvar también la vida de una persona. Igualmente, la importancia que tiene el dopaje dentro del aspecto de la actividad física y deportiva en el mundo. Usted se mete por internet y va a buscar, bueno, infinidades de casos que de alguna manera, ¿verdad? La lucha que tiene la AMA, la Asociación Mundial Antidopaje, porque día a día los entrenadores andan buscando, dándole vueltas para poder tener una manera tramposa en el tapete a sus atletas. ¿Ok? Así que muy buenas tardes, espero que les sea de provecho esta clase. Eh, Nos vemos en la Mega Bailanta y si no, pues bienvenidos más adelante o si ustedes quieren realizar una videollamada o quieren contactarme, pues ya saben por dónde hacerlo. Así que buenas tardes y tengan un feliz provecho.